Bendiciones, qué bueno poder saludarles en el día de hoy y estar aquí nuevamente ante ustedes. Una clase tremenda, una gente tan hermosa, hombres y mujeres que en verdad aman la palabra de Dios. Venir a Compás y a Apollos Academy es una gran bendición de poder estar enseñándoles la palabra de Dios y cooperar con el pastor Vladimir hablando un poco de estos bosquejos que más tarde, pues de seguro él ampliará a más plenitud toda la palabra de Dios. Hemos venido estudiando y platicaba con alguien en el desayuno esta mañana y le decía la importante de procesar a cualquier persona. En la iglesia debe tenerse mucho el cuidado de a quién uno trae dentro de la iglesia. Todo el que viene a la iglesia debe pasar por el sedazo del proceso. Yo decía en la primera clase que grabamos que el apóstol Pablo fue procesado. Era un hombre con odio, era un hombre con rencor, era un hombre con coraje, con espíritu de matar gente, de encarcelar gente. Pero cómo Dios lo cambió, y lo cambió no en el momento en que se le reveló. Cuando se le reveló le contó y le dijo lo que iba a hacer con él, pero los años que tuvieron que pasar, se cree que el apóstol Pablo tuvo que esperar casi 14 años para poder empezar su pleno ministerio, y fue educado a los pies de Gamaliel, como sabemos, pero Dios lo llevó por un proceso de viajes misioneros donde pasó adversidades. Aunque hubieron milagros, lo metieron preso, lo golpearon, lo maltrataron, de tal manera que en una ocasión casi se desanima a renunciar del ministerio, pero Dios lo fue formando hasta que llegó a Roma, y de Roma pues vemos que ahí hace todo lo grande que hace. Es uno de los predicadores y quizás el expositor más amplio, más hermoso que hay. Cuando Pablo, siendo tan legalista como era, como habla de la gracia de Dios, en verdad que motiva a estudiar las cartas paulinas y las epístolas que él escribió. Hoy nos toca hablar de la epístola que escribió el apóstol Pablo a Tito. Y es interesante porque, como sabemos, Pablo fue el autor. Probablemente, como decimos, todas fueron escritas allá por el año 64 después de la muerte de Cristo. El tema principal que él pone en esta carta es poniendo orden en la iglesia. Oiga, siempre el orden es muy importante en la iglesia. Una iglesia sin orden no puede funcionar. Y es interesante, las palabras claves que él usa aquí son la diligencia. Oiga, yo lo repito mucho, 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que trace bien la palabra de verdad y no tiene de qué avergonzarse. Habla del compromiso. Nadie puede ser diligente si no es una persona comprometida. La iglesia necesita gente comprometida, la academia necesita gente comprometida, y más que todo, la responsabilidad. Yo le di mi palabra al pastor que venía para acá a estar unos días con él. No pensé que era la semana completa, pero fui diligente, di mi compromiso y estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Así que el trasfondo de la carta es muy importante verlo. En algo extraño que una persona cuyo nombre aparezca encabezada uno de los libros del Nuevo Testamento sea tan poco conocida. Aunque Tito fue compañero y valioso colaborador de Pablo, no se hace mención de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que vea que hay gente que detrás de la cortina hicieron el trabajo, pero llegó el momento en que Dios los puso enfrente. Así que nunca se desespere usted estar en el anonimato, que el día vendrá en que Dios lo va a sacar y ponerlo en el lugar correcto. Tito era un griego y aparentemente un converso de Pablo. El hecho de que Tito no estuviese circuncidado, de acuerdo a Gálatas 2:3, indica que no había sido criado en el judaísmo, ni tampoco era prosélito. Pablo sentía gran estimación por Tito y se tranquilizaba cuando no recibía noticias de cómo se encontraba y qué hacía. Entonces Pablo siempre estuvo pendiente a la gente. La fecha dijimos que fue escrito allá por los años 63 y 64, y Pablo le escribe a esta iglesia. El propósito de la carta es muy importante. Hemos enseñado que en la academia de Apollos Academy la importancia de conocer el propósito de cada carta. Siempre hemos dicho que hay algo muy importante: quién escribió, qué fue lo que escribió, qué fue lo que dijo, cómo lo dijo y cómo lo aplicamos a nosotros. Es la mejor manera de interpretar la palabra. El propósito. Pablo le encomendó a Tito, un predicador del evangelio relativamente joven, la difícil tarea de dirigir la obra en Creta. Después le escribió esta carta para darle instrucciones más detalladas sobre el desempeño de sus deberes pastorales, porque nadie puede ser puesto en un puesto y porque está en el puesto piensa que lo sabe todo. Siempre hay áreas que hay que desarrollar, áreas que hay que crecer. Yo tengo años y años en el evangelio y todavía alguien tiene que corregirme, alguien tiene que ver mis deficiencias y alguien me tiene que enseñar. Así que nunca dejamos de aprender. El contenido de la carta es muy interesante. La carta exhibe algunas afinidades con 1 de Timoteo.
están dirigidas a hombres jóvenes a los cuales se les había asignado posiciones de responsabilidad y liderazgo en muchas perspectivas de la iglesia. Durante la estancia de Pablo, ambos se ocupaban de las calificaciones de aquellos que habrían de dirigir y enseñar en las iglesias. Las corrupciones mundanas que amenazaban a las nuevas iglesias eran tan tremendas. Tito aborda 3 grandes temas: la organización de la iglesia, número 1, la sana doctrina, número 2, la vida y la santidad. 3 cosas muy importantes. ¿Qué dije? La organización de la iglesia, la sana doctrina y la vida de santidad dentro de la iglesia. Tito debía ordenar a los ancianos en cada ciudad donde existiera un núcleo congregacional. Debía de ser personas de elevadas cualidades morales, sólidas en cuestiones de principios, sostenedoras de la verdadera doctrina apostólica y capaces de refutar, y rechazar cualquier enseñanza negativa que entrara a la iglesia. La aplicación en la carta siempre es muy importante. Las dificultades de la iglesia se complican cuando hay problemas en el liderazgo. La carta enseña que el supremo objetivo del gobierno de la iglesia es perseverar la verdad revelada y salvaguardar las normas éticas de la iglesia. De ahí que los líderes deben ser ejemplares en el estilo de la vida sana y doctrina. La carta destaca también la íntima conexión entre la sana doctrina y lo moral. La verdad está determinada a una vida de promover la santidad y la pureza delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es interesante cuando vemos esta pequeña carta de apenas 2 capítulos. Hay un contenido tremendo ahí y enseñamos que siempre Cristo tiene que ser revelado en todo. Cada vez que predicamos, Cristo no puede quedar fuera. Y es importante como el apóstol, aquí en el consejo a Tito, dice: junto a las instrucciones de Pablo está el tema de que Cristo constituye la iglesia, escogiendo cuidadosamente los materiales que utiliza. Pablo también hace énfasis que Cristo, como nuestro Redentor, y presenta su segunda venida como el incentivo para vivir una vida de santidad. Nadie puede dejar al Espíritu Santo fuera de las enseñanzas. El ministerio del Espíritu Santo se traduce a través de toda la epístola. Los cretenses no pueden cambiarse a sí mismos. La regeneración solo puede ser obra del Espíritu Santo. Aquel que experimenta un nuevo nacimiento recibe el Espíritu Santo a fin de que pueda mantener un estilo victorioso de vida semejante al de Cristo. Así que vamos a ver el bosquejo de algunas cosas importantes que Pablo le dice entonces a Tito. Y lo primero que vemos en el libro es la introducción. Pablo nunca mandaba una carta. El que ha hecho una carta sabe que hay que poner fecha, hay que poner el día y todo, y poner a quién está dirigida la carta. Y siempre había una introducción en la carta. En el primer punto está: Pablo establece su oficio y esperanza y funciones. El segundo punto que vamos a ver es que siempre saludaba cada vez que escribía, y las recomendaciones y encomiendas que le hace a Tito. Ahí en el capítulo 1, del verso 1 al 5, vamos a ver estas 3 cosas: el oficio, la función, el saludo que le da y la encomienda que le da a Tito. Y ahí en el capítulo 1, en el verso 1 en adelante, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, que es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo la manifestó a través de su palabra por medio de la predicación en que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo siempre decía: lo que yo enseño, lo que yo he recibido, lo que yo he percibido, porque siempre he creído lo que Pablo dijo cuando le escribió a los filipenses: lo que recibiste, lo que oíste, lo que aprendiste, esto tienes que enseñar. Si no recibiste, si no oíste, si no aprendiste, no puedes enseñar. Y es interesante, dice en el verso 4: a ti, Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Lo elogia y le reconoce sus funciones, su formato y su desarrollo que ha tenido en el Evangelio. Y es interesante lo que sigue diciendo el bosquejo. Entonces le habla no solamente de saludar, sino que también le dice ahí en el verso 5: la encomienda más grande es que por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses la deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cada obrero de Dios, por más que sepa, tiene que entender que siempre hay alguien que fue que te empoderó, alguien que te enseñó,
y cada vez te va a estar recordando cuáles son tus responsabilidades, cuáles son las cosas que tienes que hacer. ¿Y qué fue lo que le dijo? Por esa causa te dejé en Creta para que corrigiese las deficiencias y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te lo mandé. No podemos hacer otra cosa que no nos manden. Ponernos a hacer cosas que no nos manden es entrometernos en cosas que no tenemos que meternos. Ahora es interesante cómo él da instrucciones. Ahora es interesante cuando vemos entonces en la segunda parte del bosquejo las instrucciones concernientes a los ancianos. A los ancianos también había que, porque son ancianos, también hay que corregirlos, hay que instruirlos. Y en la segunda parte habla de las instrucciones a los ancianos sobre sus cualidades, la necesidad de una buena administración. No podemos tener ancianos que no tengan buenas cualidades. Oiga, la necesidad de una buena administración. Cuando hablo de buena administración, tiene que ver en mi tiempo, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi cuerpo. Oiga, en todo mi ser, yo soy responsable de administrar toda mi vida. No puedo vivir como cristiano desordenadamente. Entonces, aquí habla él en el verso, en el verso 6 al 16, algunas recomendaciones que tiene que hacer. Y es interesante y vamos a verlas. En el verso 6 dice él, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. No hay peor cosa para un líder que tener hijos desordenados. Ahora es muy importante hacer una pausa aquí. ¿Por qué los hijos se rebelan? ¿Por qué los hijos se ponen rebeldes? Porque los padres queremos obligarlos. Y ningún padre está obligado a su hijo a ser cristiano. El consejo de Proverbios 22:6 que dice, instruye, no dice pégale, no dice patéalo, no dice agárralo a caitazos, dice instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si usted es de niño, ora con su niño, oiga, lo lleva a la cama, le enseña a dar gracias a Dios, ese niño aprende a conocer a Dios. Lo vemos en la Biblia como niños tuvieron contacto con Dios. ¿Por qué? Porque los padres los instruyeron. Deuteronomio lo dice claramente, cuando andes en el camino, cuando andes en la calle, dice, habla la palabra de Dios delante de tus hijos. Entonces aquí dice él, entonces, deben ser personas irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. No hay peor cosa que uno de padre viva una cosa y los hijos vivan otra cosa. Cuando los hijos, oiga, siempre quieren modelar lo que los padres hacen, pero si el padre es un mal modelo en la iglesia y dentro de la casa, los hijos lo menos que quieren es tener un papá hipócrita que en la iglesia dice una cosa y en la casa vive otra cosa. Ahora es interesante lo que dice el verso 7 sobre las cualidades que tiene que tener el ministro de Dios. Dice el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Porque todo esto va a afectar con los principios que tiene que tener el hombre de Dios en su conducta, en su reputación que debe de tener, en las cualidades que la Biblia manda. Ahora es interesante lo que dice el verso 8, sino que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. No hay mejor cosa que ver a una persona que sea dueño de sí mismo, con una buena estabilidad. Oiga, que sepa dominar su carácter, que no sea explosivo. Oiga, que con mansedumbre, con una buena presentación, sepa manejar todo. No hay mejor cosa que encontrarse con un hombre que sepa manejar su carácter y sus malos temperamentos. Ahora es interesante cómo termina el consejo ahí en el verso 9 sobre la necesidad de una buena administración. Y dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Cuando habla de convencer, no es convencer con palabras fuera de la verdad. A mí me gusta convencer a la gente paseándolos por la Biblia, abriéndole los versículos bíblicos, buscando concordancias que enseñen que la verdad pueda ser amplificada, que nadie agarre un texto bíblico para atacar y condenar a nadie, sino que dice aquí, y que podamos exhortar con sana enseñanza, que todo lo que enseñemos, que digamos, la palabra lo dice, hija, la Biblia lo dice, hijo, la Biblia lo dice, mira esposa, la Biblia lo dice, y convencer a los que contradicen, ¿con qué? Con la verdad. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad
y la verdad es la que te va a la libertad. Ahora es interesante cuando llega la hora de nosotros tener que administrar. Y es interesante, como hemos venido viendo ahora, es interesante cuando habla de la tarea de los ancianos en la administración. Lo vemos ahí en el capítulo 1, del verso 10 al 16. Y es interesante lo que él dice ahí en el capítulo 16 del capítulo 1. Mire cómo dice ahí en el verso 10. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, esa gente religiosa que aplican verdades de la ley que ellos mismos no pueden llevar, o le ponen cargas que ellos mismos no pueden cargar con ellas. Y es tremendo lo que dice el verso 11 sobre esa responsabilidad de una buena administración que debe tenerse en la iglesia. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando con ganancias deshonestas lo que no conviene. Es tremendo. Uno de ellos es su propio profeta. Dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La reprensión, aunque duele, aunque lastima que a uno le llamen la atención, pero a la larga uno se va a sanar y va a crecer en la fe. Ahora, el verso 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. No se junte con gente que no hable otra cosa sino la verdad. Que todo lo que hablen lo puedan probar con la Biblia. Si usted me oye predicar a mí, soy un predicador 100% bíblico. Si no le hablo la verdad, no me escuche. Ahora mire lo que dice el verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Qué tremendo. Así que hay personas que usted va a perder el tiempo con ellos. No importa lo que usted les diga, no importa la verdad que usted les enseñe. Oiga, a esas personas hay que pedirle al Espíritu Santo que esa palabra que estamos sembrando en el corazón de ellos llegue el momento en que el Espíritu Santo despierte esa palabra. Que Dios despierte esa palabra, porque la palabra se queda ahí y es como una semilla sembrada ahí y hay que orar. Ahora, no puede estar usted todo el tiempo ahí, machacando y tratando de obligar a la gente. Oiga, hable la verdad, retírese y pídale al Espíritu Santo que él haga su santa voluntad. Y termina diciendo el verso 15, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora el verso 16 dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Usted ve gente así en la iglesia, gente que pretenden conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No permite usted que con su vida, que con su boca usted diga una cosa, pero con su conducta haga otra cosa, porque eso le quita crédito a todo obrero. Por eso aquí en la academia de Academy le enseñamos a la gente a ser gente honesta, gente sincera. Entonces, es interesante cómo entonces el apóstol aconseja a Tito a esa gran labor que tiene como pastor. Ser pastor no es fácil. Mantener una credibilidad y una reputación como pastor, oiga, no es fácil. Mantener una postura como pastor no es fácil. El pastor debe ser siempre la inspiración y el ejemplo de la gente. Ahora es interesante lo que dice la parte tercera del bosquejo, las instrucciones concernientes a la conducta cristiana. Y lo vamos a ver ahí, que en esa parte del bosquejo están entre ellos mismos hacia el mundo interior. Entonces, nuestro compromiso es ¿con quién? Entre nosotros mismos y también con nuestra vida interna. El evangelio no solamente debe ser predicado hacia afuera, también debe ser predicado hacia adentro. Cada vez que yo me predico, a veces predico verdades para allá, que a veces que el que más se siente mal soy yo, porque lo estoy diciendo, pero a usted como oyente, Dios le está hablando y Dios a través de mi boca me está hablando a mí. Y en mi mundo interior como que el Espíritu brinca y me dice, tú tienes problema con eso. Y no hay mejor cosa que el Espíritu Santo lo pueda reprender a uno y le lleve a uno la conciencia de ser un buen creyente. Ahora, las cualidades que deben de tener estas personas. Y ahí en el capítulo 2 dice cualidades sólidas que se deben mantener en la iglesia. Lo peor que puede ver en la iglesia es gente inestable. Qué triste llegar a una iglesia, ver gente hoy y mañana no estar, porque no es por culpa del pastor, es que no quisieron recibir la verdad, no se dejaron enseñar. Si usted me pregunta a mí cuántas veces me han regañado, cuántas veces me han reprendido, cuántas veces me han avergonzado, pero todo ha redundado para bien, porque hoy puedo ser un gran servidor de Dios, puedo ser un cooperador de la iglesia y puedo ser un instrumento de bendición para otros.
Pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si usted se sienta a hablar conmigo, usted no va a oír de mi boca otra cosa que no sea la palabra de Dios. Siempre habla la sana doctrina. El verso 2 dice que los ancianos sean sobrios. Cuando habla de sobrios es que no pueden estar emborrachándose. Usted dice, un poquito de vino no hace daño, un poquito de vino me cae bien porque comí mucha carne. Pero ¿qué pasa? Usted puede evitar los hábitos. Empiezan con ¿qué? Con pequeñas costumbres. Entonces dice aquí que sean sobrios, que no sean borrachones, que sean serios, prudentes, sanos en la fe. Si en algo Dios tiene que trabajar en mi persona y en la persona de cualquier persona que me está escuchando aquí en la academia, es que Dios nos enseñe a ser personas serias. No podemos ser charlatanes. No podemos hablar, de nuestra boca hablar cosas buenas y con nuestra boca hablar cosas malas. Dice aquí que seamos prudentes. No se puede hablar, cosas maduras de gente inmadura. No se puede hablar de cosas muy personales con gente, niños en el Señor, porque es una imprudencia. No van a entenderlo porque son niños en el Señor. Entonces dice aquí que sean sanos en fe, en amor y sobre todo que tengan paciencia. Yo como pastor, si quiero que una mujer crezca espiritualmente, tendré que tener paciencia a verle sus debilidades, a verle sus flaquezas. Ella va a revelar, porque todo el mundo al final del día revela su carácter. Y qué oportunidad cuando alguien revela su carácter, porque uno sabe dónde uno tiene que trabajar. El pastor es como un entrenador de fútbol americano o de básquetbol que ve cuáles son las deficiencias del jugador y trabajar en esas deficiencias hasta llevarlo a ser una persona como Dios quiere. Y eso fue lo que Dios le comendó a Tito. Tito, cuida a los ancianos. Que cuiden su conducta, que sean sobrios, que sean prudentes, pero todo, que sean amorosos. Yo sé que por cultura en nuestros países tendemos a ser muy abusivos, muy tensos cuando damos unas órdenes. Eso es nuestra cultura salvadoreña, guatemalteca, pero en la cultura del reino hay que hablar con amor, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Ahora, también habla que en la iglesia también hay mujeres que trabajan en el ministerio. Y dice aquí en las instrucciones que da, dice claramente, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Entonces, cada vez que uno yo soy uno que cuando voy al espejo, procuro que mirarme cómo estoy, qué va a ser la impresión que la gente va a ver. Porque, mi cuerpo, glorifica a Dios o glorifica la carne y el mundo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, porque hay mujeres que piensan que todo lo saben. Mi esposa piensa que todo lo sabe. Mis hijas piensan que todo lo saben. Ahora es interesante, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Hoy, en el mundo que vivimos hoy, los matrimonios jóvenes se rompen porque las mujeres mayores no enseñan a las chicas cómo ser esposas, porque ellas mismas lo dejaron de ser. Hoy no hay una madre modelo en la casa que las hijas digan, yo quiero ser como mi mamá, porque la mamá es el peor ejemplo que tienen en la casa. Y entonces dice aquí que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. En el verso 5, dando instrucciones, dice, hablando de lo que es lo interno y lo externo, dice en el verso 5, dice, a ser prudentes, castas, esto está duro, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No hay cosa más linda que llegar a la casa y encontrar la casa arreglada. Yo como esposo, desde que me casé hace 44 años, si soy el último que me levanto y mi esposa está en el baño, cuando llega a la cama está arreglada, la ropa está recogida. Si hay ropa sucia, yo la pongo a lavar, yo cocino, yo lavo platos. Y eso no me quita mi derecho de ser hombre. Simplemente que he aprendido a ser parte del cuidado de mi casa, porque mi casa refleja lo que yo soy. Si usted entra a un cuarto de alguien, el cuarto de alguien refleja lo que hay. Y usted entra a mi cuarto, usted va al apartamento de él y ve mi cuarto está completamente recogido y la cocina, todo lo que la ensucié está lavado. Porque eso es parte de lo que la palabra nos enseña, que cuidemos nuestras casas, que cuiden a sus esposas, a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque hay mujeres que salen tan lindas a la calle, para entrar a la casa es un desastre, o viceversa. ¿Y qué más sigue diciendo? Exhorta. No dice regaña, no dice agarra palo limpio, no dice insulta, dice exhorta. ¿Y cómo uno exhorta? Con la palabra de Dios. La vara que tenemos para exhortar es la palabra de Dios. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, que no cometan imprudencias, que no cometan ligerezas. Somos responsables nosotros como ancianos, como líderes, a cuidar a nuestra juventud.
¿Y qué más sigue diciendo? Presentándote tú en todo como ejemplo. Y ahí nos parte a nosotros, los que somos los supuestos líderes. Porque si nosotros los líderes damos malo ejemplo a nuestros niños y a nuestros hijos y a nuestras hijas, dice aquí, sobre todo presentándote tú en todo como ejemplo de las buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahí sí que hay cómo duele. Oiga, el verso 8 dice, hablando de nuestras responsabilidades espirituales, dice, palabra sana e irresponsable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de nosotros. Hay personas que nos invitan a salir con ellos y a veces nos ponen a decir chistes porque caemos en lo que se llama la presión de grupo. Y después que decimos algo, ellos mismos nos acusan. Y es pastor, y es evangélico, y es líder de la academia, y sirve en la iglesia. No caiga en ese error de usted caer en el bochorno y en la boca de la gente. Y es interesante cómo sigue diciendo. Dice, palabra sana y irresponsable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de nosotros. El verso 9 dice, exhorta a los que sirven, ¿a qué? A que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, que no sean irresponsables, sino que sean responsables en todo lo que hacen. Y en el verso 10 dice algo tremendo, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y esto es tremendo, quiere decir que con nuestros buenos hechos, con nuestras buenas, si nos dan privilegios para servir en ciertas posiciones, en ciertos ministerios, hagámoslo con respeto, hagámoslo con honor, hagámoslo con honra. Oiga, no dándole cabida a la lujuria en nuestra vida para terminar cometiendo errores, porque dice aquí, porque haciendo esto que dice aquí, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen. Oiga, nuestros hechos adornan el evangelio. Nuestros pecados, degradan el evangelio, pero las buenas cosas que hacen adornan. Dicen, wow, yo fui a la iglesia porque conocí a fulano de tal o a fulana de tal. ¿Y qué hacen? Terminan elogiando y bendiciendo al Señor. Ahora es interesante todo lo que el apóstol sigue diciendo. Y sigue diciendo ahí en el verso 11, dice, porque la gracia de Dios es manifestada para salvación a todos los hombres. Acuérdense, Dios vino a salvar a todos los hombres, enseñándonos, anunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Oiga, tenemos que darle testimonio al mundo para que el mundo pueda conocer a Dios. En el verso 13 él dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que un día volverá. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dios quiere que seamos lo mejor, quiere sentirse orgulloso de nosotros. Y termina diciendo ahí en el verso 15, esto habla, Tito, y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando habla de autoridad, habla de usar la palabra constantemente. Ahora es interesante cómo termina la parte final del bosquejo. Y ahí en la parte final, Pablo habla sobre evitar disensiones, evitar contiendas, y vemos cómo él siempre terminaba su carta saludando. Mira lo que dice el capítulo 3. El capítulo 3, que es la parte final del bosquejo, dice, gracias de los herederos de la gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Ningún cristiano puede difamar a otro, porque los cristianos creen que tienen derecho, porque vieron a la hermanita mal vestida, la pueden difamar con los demás. Usted hace eso, está pecando. No difamen. No difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y de deleites y diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Nos odiamos fuera de la iglesia, pero en la iglesia tenemos que aprender a amarnos. Por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres. Dios ha hecho la diferencia en nuestras vidas. Nos salvó, oiga, qué privilegio, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que, ¿qué pasó? Sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu. El Espíritu ha venido haciendo la obra en nosotros. Y termina diciendo el apóstol ahí en el verso 6, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
Dios nos quiere llenar todos los días para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El verso 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En el verso 9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, hazlo a un lado y deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado en su propio juicio. Y como siempre Pablo decimos siempre reconocía el trabajo que la gente hace, el que barre, el que limpia, el que graba, el que cuida el parqueo. Todo mundo en la iglesia es indispensable. Todo mundo se merece el respeto. Todo mundo se merece el aprecio. Nadie se debe menospreciar por lo que hace. Cuando te envía a ti, a Temas y a Titico, a apresurarte a venir a mí en Nicápolis, porque ahí estaba determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encaminarles con solicitud, de modo que nada les falte. Oiga, él se preocupaba que a ningún hermano le debe faltar nada. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuánta gente el día de hoy falta a la iglesia? ¿Cuánta gente hoy se ha ido de la iglesia por meses? Decimos, ya no hace falta. No hace falta. Hay que buscarlos. Hay que ver qué les hace falta. Y como hombres de Dios estamos llamados a cuidar la grey. Así que les bendigo en esta hora. Bendiciones.